Hola chicos, mi nombre es Rocío Becerra y en esta presentación vamos a estar hablando de mediastino. Como siempre, acuérdense que las presentaciones que subimos al aula virtual son a modo complementario y ustedes a la hora de ver estos videos ya tienen que tener todo el tema leído de la bibliografía oficial, o sea, Rubier. Los objetivos van a ser definir el concepto de mediastino y sus límites, describir el contenido de este espacio y desarrollar la división clásica. Vamos a empezar por definir qué es el mediastino. El mediastino es un espacio que se encuentra dentro de la cavidad torácica y va a estar comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares derecha e izquierda. Quiero que quede bien en claro que el mediastino es un espacio, ¿sí? Que está adentro del tórax, adentro de la cavidad torácica. Y va a estar entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y si se acuerdan, ambos pulmones están envueltos por las pleuras, por la hoja visceral y la hoja parietal. Entonces, el mediastino es este espacio que va a quedar entre estas dos regiones pleuropulmonares, derecha e izquierda. Dicho esto, vamos a delimitar este espacio que es el mediastino. Esta imagen es un corte transversal de la cavidad torácica, donde podemos ver hacia posterior eh, las vértebras torácicas, hacia anterior el esternón, hacia los laterales las costillas, y vemos en violeta a los pulmones y en azul celeste, envolviendo estos pulmones, a las pleuras, ¿sí? Y en verde vemos un espacio que es el mediastino, ¿sí? Este espacio, como ya dijimos, hacia los laterales va a estar delimitado por los pulmones y las pleuras, y hacia posterior va a estar delimitado por la columna torácica y hacia anterior por el esternón. Esta imagen es una vista anterolateral de la cavidad torácica, en donde se sacaron todos los órganos y todas las estructuras que se encuentran contenidas en la misma, ¿sí? Entonces podemos ver a las costillas, al esternón, a la columna torácica y al diafragma. Y en esta imagen vamos a ver cuáles son los límites superiores e inferiores del mediastino. Dijimos que el límite anterior era el esternón, ¿sí? Y el límite posterior era la columna torácica. El límite inferior de este espacio, que es el mediastino, va a ser el músculo diafragma, ¿sí? La porción media del diafragma. Si se acuerdan, este músculo va a ser el que separe la cavidad torácica de la cavidad abdominal y va a ser el límite inferior del mediastino. Y el límite superior va a ser la abertura superior del tórax o la base del cuello, ¿sí? La base del cuello o abertura superior del tórax va a estar limitada hacia posterior por la primera vértebra torácica o T1, hacia anterior por el extremo superior del esternón y hacia los laterales va a estar delimitada por las costillas, ¿sí? Y tengan en cuenta que esta abertura superior del tórax o base del cuello va a comunicar la cavidad torácica con la región del cuello. Entonces, el mediastino va a estar en amplia comunicación con esta región. Y como ya dijimos, hacia los laterales, que en esta imagen no se ve, vamos a tener a ambas regiones pleuropulmonares, derecha e izquierda. Y ahora, para terminar con los límites, vamos a ver esta imagen, que es una vista anterior de la cavidad torácica, en donde por transparencia y en el centro, entre ambos pulmones, podemos ver al mediastino, ¿sí? Se ve por transparencia a través del esternón. Entonces, vemos que hacia anterior tenemos este hueso, que es el esternón, hacia los laterales tenemos a los pulmones o regiones pleuropulmonares, derecha e izquierda, y después tenemos hacia inferior al músculo diafragma, que en esta imagen no se ve, pero tendría esta forma así, y hacia superior la base del cuello, ¿sí? Que dijimos que estaba limitada por el esternón, las primeras costillas y hacia posterior por la primera vértebra torácica, y que el mediastino iba a estar en amplia comunicación a través de la base del cuello o abertura superior del tórax con justamente el cuello. Ahora que terminamos con los límites, vamos a hablar un poco del contenido del mediastino en general, ¿sí? Ustedes, como ya saben, porque ya estudiaron este tema y ya lo leyeron,
Saben que el mediastino, según la división clásica que describe Rouvier, se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior mediante un plano transversal, y que a su vez el mediastino inferior se va a dividir mediante dos planos coronales en anterior, medio y posterior. Yo lo que voy a hacer es primero hablar del contenido en general, o sea, todas las estructuras vasculonerviosas y los órganos que se encuentran dentro de este espacio. Así después, cuando hablemos de la división de este espacio, van a entender por qué cada estructura queda en el subespacio correspondiente. Entonces, primero vamos a ver todo el contenido en general del mediastino, después vamos a ver cómo se divide este mediastino mediante estos tres planos que mencioné y cuáles son las estructuras anatómicas que quedan dentro de estos subespacios. En esta imagen, que es una vista anterior de la cavidad torácica, podemos ver que se retiraron los pulmones y podemos ver la pleura parietal, ¿sí? Y podemos ver el contenido del mediastino, que habíamos dicho que era el espacio que quedaba entre las regiones pleuropulmonares derecha e izquierda. Entonces, en esta imagen lo que se hizo fue sacar el esternón, y ni bien sacamos el esternón, además de encontrarnos con una capa de tejido adiposo, vamos a encontrar al timo y al pericardio, ¿sí? Eh, en el caso de un adulto no vamos a encontrar el timo propiamente dicho, sino a los vestigios del mismo, ¿sí? Entonces, vemos al corazón que está cubierto por la capa fibrosa del pericardio y al timo. Y vemos que el timo tiene unas arterias que llegan al mismo, que son las arterias tímicas, que son ramas de la arteria torácica interna. Entonces, sacamos el esternón, lo primero con lo que nos vamos a encontrar va a ser el timo, con las arterias que irrigan al timo. Acá tenemos las arterias torácicas internas de ambos lados y el pericardio que recubre el corazón. Ahora estamos viendo la misma imagen que antes, solamente que sacaron al timo y a las arterias torácicas internas y podemos ver bien al pericardio que envuelve al corazón y podemos ver los grandes vasos que parten del corazón, ¿sí? Entonces vamos a ver por un lado al tronco pulmonar, que después se va a dividir en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Vemos a la aorta ascendente con el arco de la aorta y podemos ver un poco de la aorta descendente. Y lateral a la aorta vemos a esta vena, que es la vena cava superior. Si se acuerdan, esta vena cava superior va a estar formada por la unión de la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. Y estas dos venas, a su vez, van a estar formadas por la vena subclavia y la vena yugular interna. Y podemos ver que desde el arco de la aorta van a salir tres arterias, que acá no se ve muy bien. Del lado izquierdo, como ya deben saber, del arco de la aorta va a nacer directamente la arteria subclavia izquierda, que es esta que tenemos acá. Medial a la arteria subclavia izquierda vamos a tener a la arteria carótida común izquierda, que es esta que está acá. Y después vamos a tener al tronco brachiocefálico, que es este que estoy señalando, que se encuentra tapado, se encuentra posterior a la vena brachiocefálica izquierda. Vemos al tronco brachiocefálico que se va a dividir en la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Esta división en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha se va a dar a nivel de la base del cuello, ¿sí? Entonces va a quedar por fuera de los límites del mediastino. También podemos ver hacia los laterales, estas venas, a los laterales del corazón, estas venas que
no son las venas torácicas internas, sino que son las venas pericardiofrénicas, ¿sí? Que son las venas que acompañan a las arterias pericardiofrénicas que van a irrigar al pericardio y al diafragma, que son rama de la arteria torácica interna. Ahora estamos viendo lo mismo que estábamos viendo en la imagen anterior, solo que se agregaron los elementos nerviosos que vamos a encontrar en este plano, ¿sí? Eh, entonces vemos otra vez al diafragma, que se encuentra en íntima relación con el pericardio y el corazón. Podemos ver a los vasos que llegan o salen del corazón. Vamos a tener al tronco pulmonar, a la aorta ascendente y arco de la aorta o callado de la aorta, y a la vena cava superior que la cortaron, ¿sí? Y podemos ver en amarillo al nervio vago izquierdo y el nervio vago derecho. Estos dos nervios, como ya saben, los vamos a encontrar a nivel del cuello, formando el paquete vasculonervioso del mismo, y después van a atravesar la base del cuello o la abertura superior del tórax para situarse en el mediastino, ¿sí? El nervio vago derecho desciende por el lado derecho de la tráquea, que es esta que está acá, y se encuentra posterior al tronco venoso brachiocefálico, a la vena brachiocefálica derecha, y después se va a encontrar posterior a la vena cava superior, ¿sí? Por eso en la imagen anterior, si hubiese estado el nervio, lo hubiésemos visto tapado, digamos, ¿sí? Porque se encuentra posterior a estos elementos venosos. Y después lo mismo pasa con el nervio vago derecho, ¿sí? Desciende lateral a la tráquea y cruza después la cara anterior del arco de la aorta o callado aórtico. Después vamos a ver que estos dos nervios, lo vamos a ver bien mejor en otra imagen, pero estos dos nervios después se van a encontrar, van a pasar posterior a los bronquios correspondientes, derecho e izquierdo, para situarse anteriores y posteriores al esófago. Pero eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante porque es en planos más posteriores, ¿sí? Entonces, tenemos al nervio vago derecho y al nervio vago izquierdo. Cuando el nervio vago derecho cruza a esta arteria que dijimos que era la arteria subclavia, va a dar un ramo colateral que es el nervio laringio recurrente. Y como su nombre indica, eh, va a ir hacia la laringe siguiendo un recorrido recurrente, ¿sí? O sea, va a ir hacia superior. Entonces se forma como un arco alrededor de la arteria subclavia, ¿sí? Está el nervio vago que desciende y cuando cruza la cara anterior de esta arteria, emite este ramo colateral. Este ramo colateral rodea a la arteria subclavia y asciende. Y habíamos dicho, la diapositiva anterior, que la arteria subclavia derecha no se encontraba contenida en el mediastino, ya que el tronco brachiocefálico se divide en arteria subclavia y arteria carótida común a nivel de la base del cuello. Entonces excede a los límites de este espacio, ¿sí? Por lo tanto, este nervio laringio recurrente derecho no va a ser contenido del mediastino tampoco. Esto es distinto del lado izquierdo porque el nervio vago desciende y cuando se ubica en la cara anterior del arco de la aorta va a emitir este ramo colateral que vemos acá, que va a ser el nervio laringio recurrente izquierdo. Y lo que va a hacer es hacerle un asa, digamos, al callado de la aorta. O sea, va a rodear a la aorta, igual que lo hace el nervio laringio recurrente derecho con la subclavia. Como el callado de la aorta dijimos que sí estaba contenido en el mediastino, este nervio laringio recurrente izquierdo va a ser contenido del mediastino, ¿sí? Siguiendo con las estructuras nerviosas que se encuentran dentro de este plano, podemos ver esta imagen que es una vista anterior de los grandes vasos que entran o salen del corazón. Es como
si le hubiésemos hecho zoom a la imagen anterior, ¿sí? En la parte donde están los grandes vasos y podemos ver a la vena cava superior con la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. Podemos ver a la aorta ascendente con el callado de la aorta, al tronco brachiocefálico con la arteria carótida común derecha, la arteria subclavia derecha, y acá podemos ver a la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda naciendo directamente del arco de la aorta, ¿sí? Bien, ahora vemos acá, por un lado, a este nervio que estoy marcando con el láser, que es el nervio vago izquierdo, que como dijimos, cuando cruza la cara anterior del arco de la aorta, pega la vuelta, o sea, rodea hacia inferior al arco de la aorta y toma un recorrido ascendente este nervio, este ramo colateral, que es el nervio laringio recurrente izquierdo. Entonces, por eso habíamos dicho que este nervio era contenido del mediastino. Y acá, de este lado, podemos ver lo que estoy marcando con el láser, que es el nervio vago derecho, que tiene este mismo ramo colateral, que en esta imagen no se ve bien, pero sería esto que estoy marcando acá, que es el nervio laringio recurrente derecho, que como hace el callado en la arteria subclavia derecha y esta arteria se encuentra por fuera de los límites del mediastino, este nervio laringio recurrente derecho no va a estar contenido en este espacio. Y después podemos ver acá, esto que estoy marcando con el láser, que es el nervio frénico derecho y de este lado al nervio frénico izquierdo. En la entrada del tórax, los nervios frénicos van a estar entre la arteria subclavia y la vena subclavia. Así es como si los vasos subclavios le harían un sanguchito al nervio frénico, y así es como ingresa al tórax, más precisamente al mediastino. Una vez en el mediastino, el nervio frénico derecho va a seguir la cara lateral de la vena brachiocefálica derecha, se va a aplicar a la cara lateral de la vena cava superior y después vamos a ver qué pasa por un plano que es un poco más posterior, em, pero se va a encontrar igualmente anterior a el hilio del pulmón para llegar de esta forma al diafragma, ¿sí? Y con el nervio frénico izquierdo lo que pasa es este que está acá, y es que cruza la cara anterior del arco de la aorta y después se aplica a la cara lateral del pericardio y va a llegar de esta forma hasta el diafragma. Entonces, lo que quiero decir con todo esto que vine diciendo es que en el mediastino vamos a tener como contenido nervioso en los dos nervios frénicos, derecho e izquierdo, a los dos nervios vagos, derecho e izquierdo, al nervio laringio recurrente izquierdo, pero no al derecho, y vamos a tener ramos del nervio vago, por ejemplo, que van a formar el plexo cardíaco, ¿sí? Y también vamos a tener ramos simpáticos que también van a formar parte de este plexo cardíaco. Ahora estamos viendo una imagen muy parecida a la que estuvimos viendo antes, solamente que en esta imagen, que es una vista anterior del tórax, donde se sacaron los pulmones y se mantuvieron las pleuras, em, también se sacó el corazón y el pericardio para poder ver las estructuras que se encuentran posterior al corazón y al pericardio. Primero vamos a ver esto, que se encuentra casi en el mismo plano que el anterior, que es la tráquea, ¿sí? Que se divide en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Entonces la tráquea va a ser contenido de este espacio. Y como les dije, se sacó el pericardio y el corazón, pero se mantuvieron los grandes vasos que entran o salen del corazón. Entonces podemos ver al tronco pulmonar, a la aorta ascendente y al arco de la aorta, y a la vena cava superior, que está formada por la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha. También podemos ver al tronco brachiocefálico, que va a dividirse en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha, que como dijimos, estas dos arterias no van a formar parte del mediastino, ya que el tronco brachiocefálico se divide en estas dos arterias a nivel de la base del cuello, ¿sí? Entonces,
sobrepasa los límites del mediastino. Y después vemos a la arteria carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda que nacen directamente del arco de la aorta. Como ya deben haber estudiado, estos vasos que salen o entran del corazón se van a estar en íntima relación con la tráquea, y las relaciones que tienen estos vasos con la tráquea escapan los objetivos de este teórico. Como se sacó el corazón, podemos ver las estructuras, como ya dije, que se encuentran posterior a este. Vamos a ver primero esta estructura muscular que es el esófago, y en relación con el esófago podemos ver a esta arteria que es la aorta descendente torácica, ¿sí? El esófago, en su porción más superior, cuando entra al mediastino, se va a encontrar en relación con la columna torácica, se va a encontrar anterior a la columna torácica y posterior a la tráquea. Y después, cuando la aorta ascendente se convierte en el callado de la aorta, y después en la aorta descendente, más o menos a nivel de T4, el esófago se va a empezar a desviar hacia la izquierda y la aorta descendente se va a dirigir más hacia la línea media. Entonces, el esófago va a dejar de estar en relación directa con la columna vertebral y se va a encontrar anterior a la aorta descendente. Entonces, todas estas estructuras que mencionamos en esta diapositiva, o sea, la tráquea y su bifurcación, el esófago y la aorta descendente, se van a encontrar dentro de este espacio que es el mediastino. Como les dije unas diapositivas atrás, los nervios vagos, una vez que pasan posteriormente a los bronquios principales, o sea, una vez que pasan posteriores a la bifurcación de la tráquea, se van a situar eh, alrededor del esófago, ¿sí? En esta imagen, que es una vista anterior de la cavidad torácica, en donde sacaron los pulmones, sacaron las pleuras, sacaron el corazón y los grandes vasos, y solo podemos ver la tráquea, su bifurcación, podemos ver al arco de la aorta, con el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda y la aorta descendente, que acá podemos ver cómo se va ubicando sucesivamente posteriormente al esófago. Podemos ver cómo se disponen estos nervios en relación con el esófago, ¿sí? Fíjense que el nervio vago izquierdo desciende por la cara anterior del arco de la aorta, después pasa posterior al bronquio principal izquierdo, y cuando pasa por la cara anterior del arco de la aorta da este ramo que dijimos que era el nervio laringio recurrente izquierdo, que formaba un arco alrededor del callado de la aorta. Después, este nervio vago izquierdo se va a posicionar anteriormente al esófago, ¿sí? A diferencia del nervio vago derecho, que desciende, pasa posterior al bronquio principal derecho, y en vez de situarse anterior al esófago, se va a situar posteriormente al esófago. Y bueno, en la cara anterior del esófago podemos ver el plexo esofágico, ¿sí? Pero recuerden que el nervio vago derecho se va a situar posterior al esófago y el nervio vago izquierdo va a estar anterior. Entonces es como que si los dos nervios vagos le hicieran un sanguchito al esófago, ¿sí? El derecho hacia posterior y el izquierdo hacia anterior. Y después estos dos nervios continúan de esta forma, con esta relación con el esófago, hasta atravesar el hiato esofágico del diafragma, ¿sí? Y ya se va a situar en el abdomen. Entonces, estos dos nervios también van a estar contenidos, tanto su porción superior como su porción inferior van a estar contenidos en el mediastino. Si ahora vamos al plano más posterior del mediastino, vamos a encontrar las estructuras que se encuentran aplicadas directamente a la columna vertebral. En esta imagen, que es una vista anterior de la cavidad torácica, en donde se sacaron los pulmones, se sacaron las pleuras, se sacó el corazón, se sacó el pericardio, parte del esófago, acá quedó otra parte del esófago, la tráquea y los grandes vasos, quedó una parte de la vena cava superior con la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha.
Podemos ver también la arteria subclavia y la vena subclavia derechas, la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Posterior a todas estas cosas que nombré, vamos a encontrar las estructuras que se aplican directamente a la columna torácica. Y vamos a tener a la vena ácidos, que es esta vena que tenemos acá, que no está en la línea media, sino que se encuentra desplazada un poco hacia la derecha. Y desembocando en esta vena ácidos, vamos a tener a la vena hemiácidos accesoria, que es esto azul que estoy marcando con el láser, y la vena hemiácidos hacia inferior, ¿sí? Que ambas van a desembocar, se van a encontrar del lado izquierdo, ¿sí? De la columna y van a cruzar toda la columna para desembocar en la vena ácidos, ¿sí? Ambas venas, tanto la hemiácidos accesoria como la hemiácidos. Y después en verde podemos ver este conducto que se encuentra hacia la izquierda de la vena ácidos, que es el conducto torácico, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en detalle a estas estructuras, a las tres venas ácidos, semiácidos y hemiácidos accesoria y al conducto torácico. Y por último vemos esto que es también naranja, amarillo, que es una estructura nerviosa, que es la cadena simpática, ¿sí? Eh, Como ven, esta cadena simpática, que es bilateral, ¿sí? Se encuentra del lado izquierdo y el lado derecho, la vamos a encontrar hacia los laterales de la columna vertebral, ¿sí? Eh, y esta cadena simpática se encuentra posterior a estas regiones pleuropulmonares derecha e izquierda. Entonces, si nosotros vamos a tomar como límite lateral del mediastino a las regiones pleuropulmonares derecha e izquierda, la cadena simpática estrictamente quedaría por fuera de los límites del mediastino, ¿sí? Ya que se encuentra posteriormente a los límites laterales. Esto es lo que dice Rouvier, ¿sí? Y nosotros tomamos como bibliografía oficial a Rouvier y el teórico está hecho en base a lo que dice Rouvier. Igualmente, si ustedes leen de otros libros o si consultan otros libros, van a encontrar que la cadena simpática sí es parte del mediastino, ¿sí? No está mal, nadie les va a decir que está mal si dicen que la cadena simpática es parte del mediastino, pero sepan que Rouvier lo deja, tipo, deja la cadena simpática por fuera del mediastino, justamente por esto, ¿sí? Pues la cadena simpática se encuentra posterior a las regiones pleuropulmonares derecha e izquierda, entonces escapa a los límites de este espacio. Entonces ahora en las siguientes diapositivas vamos a ver bien las relaciones que tienen eh, la vena ácidos, la hemiácidos y la hemiácidos accesoria y el conducto torácico con el resto de las estructuras del mediastino. En esta diapositiva vamos a ver un poco estas venas que mencionamos en la diapo anterior. Esta imagen es una vista anterolateral de la cavidad torácica, en donde se sacó una parte de las costillas, y podemos ver a todas las venas que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Y en esta imagen es una vista anterior de la columna vertebral y las costillas. Podemos ver a la vena cava superior, una parte de la vena cava superior formada por las dos venas brachiocefálicas y una parte de la vena cava inferior. Y vamos a ver pegado a la columna vertebral a la vena ácidos, la vena hemiácidos accesoria y la vena hemiácidos. Y acá lo mismo, ¿sí? Vamos a ver a la vena ácidos, a la vena hemiácidos y a la vena hemiácidos accesoria. Vamos a empezar hablando de esta que estoy marcando en azul, que es la vena ácidos. Esta vena se forma mediante la unión de dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. La raíz medial suele ser inconstante, pero la raíz lateral está formada por la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal derecha. Entonces, esta vena ácidos, así formada, va a ascender por la columna torácica pegada a la cara anterior de los cuerpos vertebrales y tiene un trayecto ascendente y cuando llega más o menos a la cuarta vértebra torácica, se va a formar lo que se conoce como arco de la vena ácidos,
y va a desembocar en la vena cava superior. Este arco que se ve acá se forma superiormente a la raíz del pulmón, ¿sí? Al pedículo pulmonar, lo rodea hacia superior. Esta vena ácidos en su trayecto ascendente por la cara derecha de los cuerpos vertebrales va a recibir, además de las venas esofágicas, las venas pericárdicas, las venas intercostales, que son estas que están acá, va a recibir otras dos venas que ascienden por la cara lateral, por la cara izquierda, perdón, de los cuerpos vertebrales, que son la vena hemiácidos y la vena hemiácidos accesoria, que son estas dos que estoy marcando en azul acá, ¿sí? Entonces, pegados a los cuerpos vertebrales, vamos a tener a estas tres venas, ¿sí? La vena ácidos, la hemiácidos y la hemiácidos accesoria, que en su trayecto van a recibir a las venas intercostales. Todas estas venas que mencionamos van a ser contenido del mediastino. Y ahora vamos a hablar, por último, del conducto torácico, que también se encuentra en relación con la cara anterior de los cuerpos vertebrales de la columna torácica, contenido en el mediastino. Esta imagen, que también es una vista anterolateral de la cavidad torácica, podemos ver a la vena cava superior formada por las dos venas brachiocefálicas y vemos que se sacó parte de las costillas, se mantuvieron los cartílagos costales y parte del diafragma para poder ver bien al conducto torácico, que está acá representado en verde, ¿sí? El conducto torácico, como ya saben, es un conducto linfático que se va a encargar de recoger la linfa de ambos miembros inferiores y de la mitad izquierda del abdomen, tórax y miembro superior. Y es un conducto que discurre por la cara anterior de la columna torácica, ¿sí? Si hacemos la formación de este conducto escapa a los objetivos de este teórico. Supongo que lo van a ver bien en el TP de abdomen, ya que el conducto torácico se forma a nivel abdominal y va a atravesar al diafragma junto con la aorta descendente. Y bueno, tiene un trayecto ascendente y a nivel de T4 más o menos se va a empezar a desplazar hacia la izquierda para desembocar en el ángulo yugulo-subclavio. Si hacemos zoom a esta región de acá, podemos ver a la vena cava superior, a la vena brachiocefálica derecha y a la vena brachiocefálica izquierda. Y esto que está acá en verde es el conducto torácico que va a desembocar en el ángulo entre la vena yugular interna y la vena subclavia, ¿sí? En el ángulo yugulo-subclavio. Esta desembocadura se da a nivel del cuello, ¿sí? No se da a nivel del mediastino. Pero todo el recorrido del conducto torácico, desde que atraviesa el diafragma con la aorta, se da a nivel del mediastino. Ahora en esta imagen, que es una vista anterior también del mediastino, de la parte más posterior del mediastino, acá podemos ver a los paquetes intercostales, acá vemos parte de la primera costilla, la vena yugular interna, la vena subclavia, acá el conducto torácico en verde que desemboca en este ángulo yugulo-subclavio, y vemos parte de la aorta descendente, parte del esófago y parte de la vena cava superior a nivel del diafragma, y vemos a esta vena que está acá, que es la vena ácidos, ¿sí? Y se puede ver en verde como el conducto torácico se va a encontrar en un espacio que se llama interácido aórtico, así lo van a leer en Rubier, y lo que simplemente quiere decir es que al conducto torácico lo vamos a encontrar entre la vena ácidos a la derecha y entre la aorta a la izquierda, ¿sí? Ahora ya les juro que vamos a terminar con el contenido del mediastino. Puse esta imagen para repasar un poco el contenido nervioso que capaz a veces cuesta un poco. Esta es una vista lateral izquierda de la cavidad torácica. Acá podemos ver a los cuerpos vertebrales, las costillas con los paquetes intercostales, a la aorta ascendente, arco de la aorta y aorta descendente, corazón y pericardio, diafragma.
Por lo tanto, sabemos que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Lo que quiero mostrar en esta imagen es la disposición del nervio frénico y la disposición del nervio vago, ¿sí? Fíjense que hacia posterior y en relación con el arco de la aorta, vemos cómo desciende este nervio, se relaciona con la cara anterior del arco de la aorta y después pasa posteriormente al pedículo pulmonar, que sería este de acá, y se va a ubicar en la cara anterior del esófago. Entonces, sabemos que este nervio, por estas relaciones, es el nervio vago, ¿sí? Que desde que entra a la cavidad torácica se va a encontrar sucesivamente en relación con distintas estructuras del mediastino, ¿sí? Hasta después atravesar el diafragma y llegar al abdomen. Y el nervio vago izquierdo, acuérdense que se relaciona con la cara anterior del arco de la aorta, después pasa posteriormente al pedículo pulmonar y se va a posicionar en la cara anterior del esófago. Y después tenemos a este nervio, que es el nervio frénico, que a diferencia del nervio vago, va a cruzar la cara anterior del pedículo pulmonar, ¿sí? Para llegar al diafragma, que es el músculo que va a inervar. Y pues por último, acá se ve esta estructura, que es la cadena simpática, ¿sí? Y habíamos dicho que estrictamente, si hablamos de los límites del mediastino, la cadena simpática queda por fuera de los límites de este. Pero nada, siempre sepan que hay autores que la consideran como contenido del mediastino, ¿sí? Y que se encuentra hacia los laterales de las vértebras torácicas. Ahora que ya terminamos de ver todas las estructuras, o casi todas las estructuras que se encuentran en el mediastino, vamos a dividir a este mediastino en los subespacios correspondientes según la división clásica, que es la división que se describe en el libro que es su bibliografía oficial, que es Rubier, ¿sí? Em, Como les dije al principio, yo di primero todo el contenido del mediastino para que cuando tracemos los planos que dividen al mediastino en subespacios, puedan entender mejor por qué cada estructura se encuentra contenida en cada uno de estos subespacios, ¿sí? Según la división clásica, el mediastino se va a dividir en un mediastino superior y en un mediastino inferior mediante un plano transversal, y después el mediastino inferior se va a dividir en anterior, medio y posterior por dos planos frontales o coronales, ¿sí? Ahora vamos a ver por dónde pasa cada uno de estos planos. Entonces, recuerden que dijimos que el mediastino era el espacio que quedaba comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares derecha e izquierda, que queda anteriormente, queda comprendido entre la columna torácica y el esternón. Hacia inferior está limitado por el diafragma y hacia superior por la base del cuello. Y este espacio, que es el mediastino, va a estar dividido en un mediastino superior y en un mediastino inferior mediante un plano transversal. Y a su vez, ese mediastino inferior va a estar dividido en un mediastino inferior anterior, inferior medio e inferior posterior. Quiero decir una aclaración, capaz ustedes leyeron o vieron o escucharon en algún lado que está esta división clásica y la división de Martínez. Como su bibliografía oficial es Rubier, yo voy a estar hablando de la división clásica, que es la que se describe en ese libro. Pero sepan que existe otra división, que es la división de Martínez, que, que lo pueden leer del libro Casiraghi si tienen ganas, que divide al mediastino de otra forma, ¿sí? El contenido del mediastino va a ser el mismo, y los límites del mediastino en general van a ser los mismos, pero van a cambiar los planos por donde se divide a este espacio, ¿sí? Vamos a empezar viendo por dónde pasa este plano que divide el mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior. En esta primera imagen vemos una vista lateral de la cavidad torácica en donde se sacaron las costillas y los pulmones y las pleuras para poder ver bien a el mediastino, ¿sí? Desde el lado derecho. Y en esta imagen sacaron las mismas estructuras, sacaron los pulmones, las pleuras y las costillas
para poder ver al mediastino desde su lado izquierdo, ¿sí? Acá podemos ver a la aorta, al pedículo pulmonar, el corazón y el pericardio. Acá vemos parte del esófago. Y acá también vemos al esófago, a la vena ácidos con su callado, que como les dije pasaba superiormente al pedículo pulmonar, el pericardio y el corazón. Vemos la tráquea, la vena cava superior, ¿sí? Bien, el plano que divide al mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior va a pasar por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Si esta es la cuarta vértebra torácica, este plano pasa por la cara inferior de esta vértebra, de la cuarta vértebra torácica, y nos queda por un lado un mediastino superior y por otro lado un mediastino inferior, ¿sí? Entonces, tenemos al mediastino superior, el plano que pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica y el mediastino inferior, y lo mismo de este lado, tenemos mediastino superior y mediastino inferior. Entonces, ahora para que no se olviden y de manera súper esquemática, vamos a ver que tenemos al mediastino, que se divide en superior y en mediastino inferior. Y esto se da mediante un plano transversal que pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica, ¿sí? Entonces, sepan que el contenido del mediastino inferior van a ser todas las estructuras que se encuentren inferiormente a esta vértebra. Y el contenido del mediastino superior van a ser todas las estructuras que mencionamos antes que se encuentren superiormente a la cuarta vértebra torácica. Bien, entonces dijimos que el mediastino inferior se iba a dividir a su vez en mediastino anterior, medio y posterior, mediante dos planos frontales. Vamos a ver por dónde pasan esos planos frontales que dividen el mediastino inferior. Esta imagen es un corte transversal de la cavidad torácica y podemos ver hacia posterior a la columna torácica, hacia anterior al esternón y hacia los laterales a ambas regiones pleuropulmonares derechas e izquierdas. Y en el centro nos queda este espacio comprendido que es el mediastino, ¿sí? El mediastino inferior se va a dividir en anterior, medio y posterior, como ya dijimos, y el plano, el primer plano que divide a este mediastino inferior, va a pasar por la cara anterior del pericardio, ¿sí? Tengan en cuenta que este es el corazón y el corazón va a estar envuelto por el pericardio. Y este plano pasa por la cara anterior del pericardio y nos va a dividir al mediastino en anterior y mediastino medio, ¿sí? El mediastino anterior entonces nos queda comprendido entre la cara posterior del esternón y este plano imaginario que pasa por la cara anterior del pericardio. Y después necesitamos otro plano, un segundo plano frontal, que nos divide el mediastino medio del mediastino posterior. Este plano va a pasar por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y por la cara posterior del pericardio. Recuerden que la tráquea se bifurca, se divide en sus dos bronquios principales a nivel de la cuarta vértebra torácica. Entonces, si el mediastino superior y el mediastino inferior están divididos por un plano que pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica, a nivel del mediastino inferior no vamos a tener a la tráquea propiamente dicha, sino que vamos a tener a su bifurcación. Y este plano frontal que divide el mediastino medio del mediastino posterior pasa por la cara posterior de esta bifurcación traqueal y más inferiormente por la cara posterior del pericardio, ¿sí? Entonces el mediastino medio nos va a quedar entre el plano anterior, que pasa por la cara anterior del pericardio, y el plano posterior, que pasa por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y la cara posterior del pericardio. Y el mediastino posterior va a quedar comprendido entre la columna torácica y el plano imaginario que pasa por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y del pericardio. Bien, y ahora para ser súper reiterativa, vamos a ver de vuelta cómo se divide el mediastino inferior. Entonces, tenemos el mediastino inferior que se divide en anterior, medio
y posterior. Y se divide de esta forma mediante dos planos frontales. El más anterior va a dividir el mediastino anterior del medio y va a ser un plano imaginario que pase por la cara anterior del pericardio. Y después otro plano frontal que divida el mediastino medio del posterior y pase por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y la cara posterior del pericardio. Entonces así nos quedaría dividido el mediastino inferior. Y recuerden que el mediastino superior no se divide. En esta imagen, que es bastante esquemática y bastante fea, vamos a ver bien esta división en conjunto, ¿sí? Toda la división. Entonces, acá vemos dibujada a la columna torácica, al esternón. Esta línea negra estaría representando al diafragma. Esta otra línea estaría representando a la primera costilla, lo que nos da la pauta de que hacia superior de esta primera costilla estamos en la región del cuello y hacia inferior estamos en la región del tórax. Exactamente acá estaríamos viendo el mediastino. Y vemos en blanco, por algún motivo, al corazón, que está envuelto por el pericardio. Y vemos al tronco pulmonar, a la aorta ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente, parte de la vena cava superior, la tráquea a nivel de la cuarta vértebra torácica, la bifurcación de la tráquea, ¿sí? en los bronquios principales, y al esófago. Entonces, dijimos que para dividir al mediastino en superior e inferior lo íbamos a hacer mediante un plano transversal. Y este plano transversal pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica. Y nos queda un mediastino superior y un mediastino inferior. Y ahora, a su vez, este mediastino inferior, y solo el inferior, se va a subdividir en tres espacios más: mediastino anterior, medio y posterior. Tenemos un plano que pasa por la cara anterior del pericardio, que nos va a dividir al mediastino inferior en anterior y medio, ¿sí? Lo que queda anteriormente a este plano que pasa por la cara anterior del pericardio es el mediastino anterior, y lo que queda posterior a este plano es el mediastino medio. Y después tenemos un segundo plano, más posterior, que pasa por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y del pericardio, que nos va a dividir al mediastino medio del mediastino posterior, ¿sí? Entonces el mediastino posterior es el espacio que queda entre este plano y la columna torácica. Bien, ahora que ya sabemos cómo se divide el mediastino, podemos ver cuál es el contenido de cada uno de estos subespacios. Teniendo en cuenta que el mediastino inferior del superior se divide por un plano que pasa por la cara inferior de la cuarta vértebra torácica, podemos ver en esta imagen esta línea negra que representa este plano transversal, siendo esto el mediastino superior, y vamos a ver el contenido del mismo, ¿sí? Si vamos de superficial a profundo, vamos a encontrar parte del timo o los restos, vestigios del timo. Parte de la vena cava superior, que si recuerdan está formada por ambas venas brachiocefálicas, que van a estar contenidas en este espacio. Posteriormente a esto vamos a tener a la tráquea en el mediastino superior y al esófago también, ¿sí? Y a estas arterias que dijimos que eran las arterias torácicas internas. Si ahora sacamos el timo y vamos a un plano que es un poco más profundo, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Acá fíjense que se rebatió parte del pericardio para poder ver el corazón, pero lo que nos importa a nosotros es la parte que corresponde al mediastino superior. Entonces dijimos que íbamos a tener como contenido parte de la vena cava superior, la vena brachiocefálica izquierda, la vena brachiocefálica derecha, y no vamos a encontrar en la aorta ascendente, ya que esta estructura se encuentra inferiormente al plano que divide el mediastino medio del superior, pero sí va a estar contenido el arco de la aorta. Y como ustedes saben, del arco de la aorta parten tres vasos. Por un lado, el tronco brachiocefálico, que a nivel de la base del cuello, o sea, excediendo los límites del mediastino, se va a dividir en arteria carótida común derecha y en arteria subclavia derecha.
Y lo que sí va a estar contenido en este mediastino superior va a ser la vena carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, que se ve acá posteriormente a la vena subclavia, ¿sí? Entonces, hasta ahora dijimos timo, tráquea, esófago, parte de la vena cava superior, el arco de la aorta y los tres grandes vasos que parten de este arco de la aorta. Y si recuerdan, habíamos hablado de los nervios que se relacionaban con estos vasos, ¿sí? Tenemos por un lado al nervio vago, que desciende por la cara anterior de la arteria subclavia derecha y después se encuentra más o menos oculto primero por la vena brachiocefálica derecha y después por la vena cava superior, que dijimos que descendía posteriormente al pedículo pulmonar. Entonces, en este trayecto, el nervio vago se encuentra contenido en el mediastino superior. Y también al nervio frénico derecho, que es este que estoy marcando acá con el láser, ¿sí? Del lado izquierdo pasa lo mismo. El nervio vago izquierdo desciende en relación con el arco de la aorta y después va a pasar también posteriormente al pedículo pulmonar. Y por otro lado, lo que estoy marcando acá con el láser, el nervio frénico derecho, que en su recorrido descendente hacia el diafragma, también se va a encontrar en el mediastino superior. Recuerden que el nervio vago va a dar al nervio laringio recurrente. Lo va a dar a diferentes alturas, dependiendo si estamos considerándolo del lado derecho o del lado izquierdo. Recuerden que del lado derecho, el nervio laringio recurrente no se va a encontrar contenido en el mediastino porque este nervio nace a la altura de la arteria subclavia derecha y la arteria subclavia derecha no se encuentra en el mediastino, entonces el nervio laringio recurrente derecho tampoco, pero sí va a estar contenido en el mediastino superior el nervio laringio recurrente izquierdo, que si se acuerdan, este nervio nacía a la altura del arco de la aorta, le formaba un arco a esta arteria y tomaba un recorrido ascendente hacia los músculos de la laringe. Entonces, a modo de repaso, dijimos tráquea, esófago, vena cava superior, parte de la vena cava superior, las venas brachiocefálicas, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, ambos nervios vagos, tanto derecho como izquierdo, ambos nervios frénicos, tanto derecho como izquierdo, nervio laringio recurrente solo izquierdo. Y bueno, los vestigios del timo o el timo si estamos hablando de un niño. Bien, y ahora para dejar esto resumido, vamos a repetir el contenido otra vez. Dijimos entonces, timo, tráquea y esófago, venas brachiocefálicas que van a formar la vena cava superior, arco de la aorta y las tres arterias que parten de este arco, que van a ser el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, y los nervios frénicos, nervios vagos y nervio laringio recurrente izquierdo. Otras estructuras que vamos a encontrar en el mediastino superior van a ser nódulos linfáticos, ¿sí? Los nódulos linfáticos paratraqueales, los traqueobronquiales y los mediastínicos anteriores. Ahora, con respecto al mediastino anterior, si se acuerdan, habíamos dicho que era el espacio que quedaba entre el esternón hacia anterior y el plano que quedaba, que pasaba anterior a la cara anterior del pericardio. Y también, si se acuerdan, solamente correspondía al mediastino inferior. En este espacio no vamos a tener mucho contenido, vamos a encontrar a parte del timo, a las ramificaciones de la arteria torácica interna y a la arteria torácica interna que van a irrigar al timo, y también vamos a tener nódulos linfáticos prepericárdicos, perdón. No, no es mucho el contenido del espacio mediastino inferior anterior. Y ahora otra vez como repaso, vamos a ver mediastino inferior anterior, contenido, lo que ya dijimos, que era poco, que era el timo o sus vestigios, las ramas de la arteria torácica interna que van a irrigar al timo y a la arteria torácica interna, y a estos nódulos linfáticos prepericárdicos.
Con respecto al contenido del mediastino medio, este no es tan aburrido como el contenido del mediastino anterior. Entonces, el mediastino medio va a estar comprendido en el mediastino inferior, es decir, inferiormente a la cuarta vértebra torácica, y va a estar entre dos planos, uno que pasa por la cara anterior del pericardio y otro que pasa por la cara posterior del pericardio y de la bifurcación de la tráquea. Con estos límites en mente, ustedes ya tienen que tener en cuenta que el pericardio va a estar contenido en el mediastino medio, ya que los planos que dividen este espacio, que limitan este espacio, mejor dicho, están pasando anterior y posterior a este pericardio. Entonces, el pericardio va a estar contenido en el mediastino medio y como este es el que envuelve al corazón, el corazón también va a estar contenido en el mediastino medio. Acá podemos ver a los vasos que entran o salen del corazón y las porciones de estos vasos que queden inferiormente a este plano transversal van a estar contenidos en este espacio y vamos a tener a la vena cava superior, la porción más inferior de la vena cava superior, a la aorta ascendente, no así al arco de la aorta, porque dijimos que estaba dentro de los límites del mediastino superior, y al tronco pulmonar, y también a las venas pulmonares, ¿sí? En esta diapositiva, donde se retiró el corazón y el pericardio, podemos ver que dentro del mediastino inferior, en el mediastino medio, vamos a encontrar a la bifurcación de la tráquea y a los bronquios principales. Recuerden que el plano que divide el mediastino medio del posterior pasa por la cara posterior de la bifurcación traqueal. Entonces, la bifurcación de la tráquea y sus bronquios principales se van a encontrar contenidos en el mediastino medio. En esta imagen podemos ver también al esófago y a la aorta que, como se imaginarán, no van a estar contenidos en este espacio, ¿sí? Quedan por fuera de los límites de este espacio. Además, que en esta imagen no se ve, vamos a tener contenido a el plexo cardíaco, que van a ser el grupo de nervios que inerven el corazón, que van a estar formados por nervios tanto del sistema parasimpático como del simpático, y ambos nervios frénicos, que si se acuerdan, descienden anteriores al pedículo pulmonar y se encuentran hacia los laterales del pericardio. Y ahora, para repasar, dijimos que el contenido iba a ser el pericardio, el corazón, la bifurcación de la tráquea y los bronquios principales, la aorta ascendente y el tronco pulmonar, la vena cava superior y las venas pulmonares, y me olvidé de decir que la vena ácidos, que si se acuerdan, la vena ácidos ascendía pegada a la cara anterior de las vértebras torácicas y después se incurvaba hacia superior del pedículo pulmonar para desembocar en la vena cava superior. Entonces este arco de la vena, esta desembocadura, mejor dicho, de la vena ácidos, va a estar contenida en este espacio. Vamos a tener el plexo cardíaco y los nervios frénicos, que ya lo mencionamos, y los nódulos linfáticos traqueobronquiales. Y ahora, para terminar, vamos a ver el mediastino posterior, ¿sí? Inferior, posterior. Este espacio dijimos que era el que quedaba posteriormente a la tráquea. Fíjense que en esta imagen se sacaron los pulmones, el corazón, los grandes vasos que entran o salen, se mantuvo el arco de la aorta con la aorta descendente y dijimos que el mediastino posterior quedaba entre la cara posterior de la bifurcación de la tráquea y la cara posterior del pericardio y entre la columna vertebral, ¿sí? La columna torácica. Entonces, todos los elementos que describimos al principio de la presentación, que quedaban en relación a la columna, van a estar contenidos en este mediastino posterior, ¿sí? Directamente posterior a la bifurcación de la tráquea y al pericardio, vamos a encontrar esta estructura muscular que es el esófago, ¿sí? Y si se acuerdan, habíamos dicho que los nervios vagos, tanto izquierdo como derecho, descendían posteriormente al pedículo pulmonar y el nervio vago izquierdo, una vez que pasaba posterior al pedículo, se iba a situar anteriormente al esófago. Y el nervio vago izquierdo se iba a situar posteriormente al esófago. Entonces, este sanguchito que le hacen los nervios vagos al esófago se van a encontrar todos en el mediastino posterior.
Y también habíamos hablado de cómo la aorta descendente primero se encontraba lateral al esófago y después de a poco se iba situando posteriormente a este. Esta aorta descendente también se encuentra contenida en este espacio. Entonces, hasta ahora dijimos esófago, ambos nervios vagos, tanto izquierdo como derecho, y aorta descendente. En esta imagen sacaron parte del esófago, sacaron la aorta descendente para poder ver los elementos que describimos al principio que estaban en relación directa con la columna vertebral, ¿sí? Acá tenemos nuestro plano transversal que nos divide el mediastino superior del inferior y esto que tenemos acá en relación a la cara anterior de la columna vertebral se va a encontrar todo contenido en el mediastino posterior. Por un lado vamos a tener a esta vena, que es la vena ácidos. Vamos a tener a la vena hemiácidos accesoria, que desemboca a nivel de la séptima vértebra torácica más o menos, en la vena ácidos, y a la vena hemiácidos, que desemboca también a nivel de la séptima octava vértebra torácica, en la vena ácidos. Todas estas estructuras que se relacionan con la cara anterior de los cuerpos vertebrales van a estar contenidas en este espacio. Entre estas venas encontramos esta estructura verde en esta imagen, que es el conducto torácico, que es un conducto linfático, que si se acuerdan, habíamos dicho que se encontraba en un espacio que era el interácigo aórtico, es decir, lo vamos a encontrar en un principio entre la vena ácidos y la aorta, y después se va a empezar a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Para llegar a la vena al ángulo yugulo-subclavio. Y por último, como estructuras nerviosas, vamos a tener también a los nervios esplácnicos mayor y menor, que son estos nervios que se están formando en la cara anterior de la columna vertebral, de la columna torácica, que son ramos de esta estructura que se encuentra hacia los laterales de las vértebras, que es la cadena simpática o tronco simpático. Y ahora, repasando de forma más ordenada el contenido de este espacio, vamos a tener al esófago, a la aorta descendente o aorta torácica, a la vena ácidos, hemiácidos y hemiácidos accesoria con sus venas, las venas intercostales que van a desembocar en estas venas, al conducto torácico que dijimos que se encontraba en el espacio interácigo aórtico, y a los nervios vagos que le van a estar haciendo sanguchito al esófago, el nervio vago izquierdo hacia anterior y el nervio vago derecho hacia posterior del esófago, y los nervios esplácnicos mayor y menor, que son ramos de la cadena simpática. Para terminar, vamos a ver las conclusiones, que son que el mediastino es un espacio, y este espacio se encuentra comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares, derecha e izquierda, y entre el esternón y la columna vertebral, y entre la base del cuello y el diafragma, y que la división clásica divide al mediastino en superior e inferior, y a su vez subdivide al mediastino inferior en anterior, medio y posterior. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden consultar en el foro correspondiente a su turno en el aula virtual, y no duden en preguntar cualquier cosa que necesiten, porque nosotros estamos a su disposición en ese foro, ¿sí? Bueno, gracias y chau.